Lo dijo en A Primera Hora. Anteayer fue noticia la presencia de la señora ministra de Inclusión Económica y Social, Zaida Rovira, en la Fiscalía General del Estado. Voy a contextualizar esta noticia para la siguiente entrevista de esta mañana. La publica el portal Primicias, nota del colega Roberto Rueda. La ministra de Inclusión Económica y Social, Zaida Rovira, presentó el 4 de junio, anteayer, en la Fiscalía General del Estado, una denuncia para que se investigue un posible perjuicio al Estado que superaría los 4 millones de dólares. El presunto delito habría sido cometido desde 2021 por funcionarios de administraciones pasadas, pero también de la actual. Por eso el pedido de la ministra es que se investigue a todos por presunto peculado. El antecedente es que a finales del 2022, durante la administración de Esteban Bernal, se modificó el reglamento de convenios y se eliminó el requisito de tener al menos un año de creación para las fundaciones que lleguen a acuerdos con el MIES. A partir de aquello, según la ministra Rovira, se empezaron a crear fundaciones, varias organizaciones que de inmediato firmaban cartas de intención con el ministerio y luego cobraban a través de procesos de mediación. Dice que hasta el momento se han detectado que 26 solo fueron fundaciones de membrete. Nunca dieron servicio social alguno, ni siquiera contaban con personal y pese a ello cobraron más de 4 millones de dólares. ¿Cuál es el descargo de Esteban Bernal, que ha sido mencionado directamente? Él está acá con nosotros. Él se desempeñó como ministro de Inclusión Económica y Social. Qué gusto, exministro. Bienvenido, buen día. Buenos días, Mauricio. Gracias por la invitación. Mire, yo creo que cuando uno tiene la alta responsabilidad, no el alto nivel de cargo, sino la alta responsabilidad de ser ministro de Estado, debe y está obligado, sin duda, a informarse, instruirse, leer y, si lee, comprender lo que se tiene en los documentos que sustentan la administración pública. Muchos de los elementos que usted ha citado en el portal Primicias, ¿no?, son completamente lejanos a la verdad. Empezaré por uno. Mire usted, aquí tengo un documento del informe técnico, mi querido Fabricio, que sustenta el cambio del reglamento y el acuerdo ministerial 060 que fue reformado en diciembre del 2021 por mi administración. ¿Pero motivado en qué? En varios hechos. Uno, exigíamos garantías que antes no se exigía a las fundaciones, sino simples letras de cambio. Tuvimos protestas de las fundaciones y cooperantes, pero seguimos precautelando el recurso público. Logramos hacer que se firmen más rápido los convenios, de tal forma de que no se requería la condicionalidad de la preliquidación previa del año que precede para poder firmar el convenio, y entre otros temas. Pero también eliminamos algo que efectivamente hace mención, pero ahí es el problema, que se confunde la ministra. Le asesoran mal o simplemente no lee, Fabricio, y eso es muy grave en una ministra de Estado y en un funcionario público de ese rango. Lo que nosotros eliminamos fue la condicionalidad de que la fundación tenga un año de personería jurídica, no un año de experiencia, que no es lo mismo. Y le voy a explicar con un ejemplo sencillo. Pero un año de personalidad jurídica es un año de creación. De creación, no más que eso, porque en materia de creación y de legalización, porque puede ser creada pero no legalizada. Mire, de legalización, para hablar con más propiedad. Vamos a tener en cuenta para el ejemplo de la ciudadanía. Esta es su legalización, esta es la protocolización y esta es la personería jurídica. Viene acá. A partir de ahí ya es legal la fundación, ya con esos documentos. Eso es legal, pero de ahí usted guarda la fundación bajo la mesa. Un año. Y al año usted puede contratar. ¿Ha tenido experiencia? No. Pregunto. No. ¿Por qué? Porque, señora ministra, con experiencia usted obviamente tiene que, y puede validarla, ¿no? Que tiene un convenio, tiene un contrato, tiene facturación. ¿Sabe cuál es la experiencia? Es que, a diferencia de otras materias, en materia de política social, usted debe requerir y exigir, como así se determina en los mecanismos, en los manuales que tienen y que rigen el procedimiento de servicio público en materia de política social, es al personal que elaboren los proyectos que presentan las fundaciones. Vamos a ejemplarizar que Fabricio Vela tiene una fundación, usted ha llegado a tener la personería jurídica. Cuando usted presente el proyecto al MIES, a usted le van a exigir de tener el trabajador social, las educadoras, el técnico de acompañamiento, etcétera, etcétera, de acuerdo al proyecto, con la experiencia exigible en la norma técnica que está en los documentos que constan en el ministerio. Por lo tanto, haciendo la comparación inversa, pensemos en una fundación de 20 años, y me viene y me presenta un proyecto con muchachos o jóvenes recién graduados que no están cumpliendo la exigibilidad de experiencia que requieren esa delicada función de prestar servicio social. ¿Me explico? Entonces, ahí hay una forma maliciosa y velada de tratar de empañar la administración pública que tuve el honor de servirle a mi país a través de ser ministro de Estado, de esta declaración
penosamente por no leer. Penosamente por no leer. Pero vamos a lo de fondo, Fabricio. Lo de fondo no está ahí. A ver, el hecho de que existan irregularidades en las fundaciones y en el accionar de los cooperantes no es un invento del agua tibia. Yo lo había anunciado, yo lo había denunciado aquí en su medio de comunicación, de una rueda de prensa en uno de los CDIs aquí en la ciudad de Quito, lanzando el programa SARA, Sistema Automatizado de Registro de Asistencia. 5 comparecencias y constan en las actas de la Asamblea Nacional, en donde manifesté que el sistema per se no funciona bien, y voy a explicar a la ciudadanía cómo funciona esto. Yo he estado, ¿no es cierto? El Estado ecuatoriano dice, yo tengo capacidad para atender a 70 niños. Y viene el cooperante y le dice, yo te aporto con el 30% y se amplía el rango de atención y se atiende a 100. ¿Sabe dónde está el problema, Fabricio? En que se garantice que efectivamente se atienda a 100 y no a menos. ¿Me explico? Y cuando yo llegué como ministro, pude evidenciar de que se reportaba la evidencia de eso en Excel, en documentos a mano, con firmas, cuando hoy por hoy la tecnología nos aborda a todos los ciudadanos. Aquí, en este aparatito que tienen ustedes, todos los ciudadanos, un celular, tiene biometría y georreferenciación. Y yo dije, ¿cómo una institución como el MIES, que entrega 164 millones de dólares por año a los cooperantes, tiene un sistema de Excel, un sistema CIMIES, que es vulnerable completamente, y no tenemos un sistema de control de registro, de asistencia? Y creamos el Sistema Automatizado de Registro de Asistencia SARA. Anótese esto para que le pregunte a la ministra. O cuando guste, llámeme. Vengo acá para un diálogo de altura, para hacerle comprender cómo funciona este proceso. Y yo mencioné este sistema SARA. Informé a la presidencia, a la Asamblea Nacional, a los cooperantes. Tuve marchas de los cooperantes diciendo, no, ministro, porque usted está yendo a vulnerar los derechos de los niños, les va a tomar fotos. No, se tomaba datos, tuvimos debates intensos. De hecho, se empezó a instalar el sistema SARA, Fabricio, y fuimos encontrándonos con dificultades que nos obligaba a trabajar en los algoritmos del sistema de manera permanente para que no sea vulnerable. Y esto recorrió el país. Le voy a dejar unos videos en donde informábamos de este proceso. Este sistema permitía controlar de que el cooperante que firma con el Estado, ¿no? Aquí está el problema, no en el tema de que cómo califican, que si es que ingresan o no ingresan, no, el tema es de que si usted contrata, verifique que efectivamente el cooperante X cumpla la obligación con adultos mayores, con personas... Déjeme interrumpirle para ir particularizando y especificando algunos elementos. Yo le pregunto a usted, ¿hubo o no hubo fundaciones de membrete, o pudieron haber habido fundaciones de membrete que recibieron recursos del Estado? Yo no puedo aseverar aquello, será la Fiscalía la que determine aquello, y eso será responsabilidad de los funcionarios que efectivamente tienen la condición y la obligación de hacer la verificación de las exigibilidades que tiene una fundación para entrar a prestar servicios. Y no me dirá como un amigo periodista que me dijo, pero usted debió haber verificado. Oiga, son 2.000 convenios. 2.000 convenios, se crea la normativa, la estructura normativa para que puedan los funcionarios, desde el director distrital, director financiero, todos. O sea, usted lo que me está diciendo es, no sabemos, hay que investigar. Usted no cierra la puerta que pudo haber pasado algo. Pero usted deslinda su responsabilidad. No, es que mire, pero por supuesto, Fabricio, pero súmele algo. El problema no está en ello, reitero nuevamente, porque cuando usted llega, mi querido Fabricio, y dice, aquí está la Fundación FB, ¿no? Vengo y me califico, presento un proyecto, es aprobado y se le entrega el recurso público y usted le entrega la contraparte. ¿En dónde está el problema? En que actúe, pues, en que sirva, en que preste el servicio. ¿Cómo verifica aquello? Les estoy insistiendo, se verificaba con visitas en Excel. Deberíamos triplicar el número del personal del Ministerio de Inclusión Económica y Social para tener la capacidad de hacer una verificación constante y diaria. Entonces, ¿qué dijimos nosotros al inicio de nuestra administración? Hay que incorporar tecnología, y a eso me refiero del programa SARA, porque eso va a verificar que la Fundación FB efectivamente esté cumpliendo con su obligación de atender, ejemplo, a 100 niños. Que cumpla, y si atiende 80, se le paga por 80, si atiende a 70, se le paga por 70. Esa falta de control es el punto de quiebre. ¿Y por qué toco este tema? Porque ¿sabe qué pasó con el programa SARA, mi querido Fabricio? La señora ministra le botó literalmente al tacho de la basura. 1 año, 3 meses de trabajo, dejando el avance del 93% del programa, informado de manera documentada en el informe de salida de este servidor público.
al tacho de la basura. Eso debe responderle, señora ministra, a la Contraloría General del Estado. Y eso, esa acefalía de un sistema de control tecnológico, que es una obviedad hoy en día en una institución del tamaño del Ministerio de Inclusión Económica y Social. No lo tiene, porque simplemente en la premisa básica que tiene en este momento la administración de la señora ministra es todo lo anterior no vale. No vale. Y aquí viene una exhortación muy humana. La política social, señora ministra, no debe tener nombre ni apellido. No es de Guillermo Lazo, de Daniel Noboa, de Esteban Bernal o de la señora ministra Rovira. No, es de los niños, es de los adultos mayores. Si el sistema SARA estaba generando una aportación por el hecho de que fue creado en nuestra administración, cámbiele de nombre. Póngale sistema Zaida, ¿no? Si es que quiere. No importa, eso es lo de menos, pero no lo bote al tacho de la basura. Fabricio, eso es lo de fondo. Yo había mantenido cordura, pero ver la forma velada en la que intentan mancillar la administración, porque la denuncia es a 26 fundaciones. ¿Cómo se hace el control, la supervisión o la fiscalización del uso de los recursos que reciben las fundaciones? Ese es el punto de quiebre. Ahí lo que usted acaba de poner ahí. Se lo hacía a Excel, a mano. Yo anuncié e informé en la Asamblea Nacional que yo visité un CDI en el sur de Guayaquil. Llegué y debía atender a 36 niños. ¿Saben cuántos estaban? 16. Por los 20 había miles de excusas. Ahí es donde dijimos, algo hay que hacer. No puede ser posible que se entregue 164 millones de dólares y lamentablemente no tengan el control adecuado de que cumplan efectivamente los servicios. Pregúntele ahora a la señora ministra cuál es el control que realiza si eliminó a Sara. Vi por ahí una de sus ideas lúcidas de decir vamos a generar un concurso público. Con eso no se soluciona. Igual va a tener el cooperante haciendo de las suyas en un lugar lejanísimo de la planta central del MIES, cumpliendo o no con el número de beneficiarios. Recuerde usted, Fabricio, y lo digo aquí en este medio de comunicación, y hace 4 meses la señora ministra, y advierto a los asambleístas, revisen, llegó a la asamblea cuando era el juicio político contra este servidor y le mintió porque tiene algún problema de mitomanía. Llegó y dijo, en una semana reformo algunos artículos y acuerdos para tomarme las competencias del registro social. Pregunto, ¿se ha tomado las competencias del registro social, estimado Fabricio? No. Porque no puede, pues, porque ignoraba que no puede. Y ahora está pasando lo mismo. Ignora que el problema no es en cómo escoges a las fundaciones, el problema es que aquella fundación cumple efectivamente con el país, que cumpla efectivamente con el número de beneficiarios que se comprometen a la suscripción de un convenio en atenderlos. El ejemplo es pragmático. Si usted y yo llegamos a un acuerdo, yo MIES, usted fundación, y digo atienda a 100 niños, después, ¿cómo le controlo? El problema, a ver, lo que usted dice es cierto cuando señala que obviamente quien está al frente de un ministerio, un ministro, una ministra de Estado, no es que revisa determinadas especificidades administrativas porque para eso tiene su equipo. Pero al final el ministro o ministra de Estado termina siendo el responsable de esa administración. Duda. Por eso estoy aquí. Si aquí se detecta una irregularidad, tal vez usted no la conocía. Para eso están las investigaciones, pero usted termina siendo el responsable de esa institución y de esa gestión. Hay 2 tipos de responsabilidad. La una, la política. Aquí estoy, dando la cara y manifestando cómo se procede aquello, ¿no? Bueno, en la responsabilidad política usted fue censurado hace pocas semanas, ¿no? Por la Asamblea. Supuesto, hablando de la responsabilidad política. Meses, unos 4 meses aproximadamente. Ya me perdí el tiempo, y ha habido tantos juicios políticos que me perdí el tiempo. Pero yo fui el primero, pues. Sí, ¿se acuerdan? Era el membrete del gobierno anterior. Si empecé y arrancaban diciendo Bernal es Lazo, Lazo es Bernal. Así fue el membrete del arranque de la... Esa es la una responsabilidad política. Pero la responsabilidad penal es un tema de responsabilidades individuales. Pues yo no puedo responder porque si es que hubo o no hubo el cumplimiento de la exigibilidad de los requisitos. Bueno, usted sabe que eso no siempre se aplica. Yo estoy de acuerdo con usted que la responsabilidad penal es individual. Y es así en el mundo del derecho, que no siempre ocurre es otra cosa. Ese es un Estado de Derecho sano, pero aquí no lo vivimos. Pero sin embargo, apelo a la sensibilidad en ese sentido. Pero no me preocupa aquello, porque la denuncia, dicho sea de paso, es a las 26 organizaciones o cooperantes, que habrá que ver cuáles son las condiciones. Le comento un detalle, mi querido Fabricio, y este es un dato de última hora, de recién hoy en la mañana, ¿no? La Asamblea le pidió información. Tengo aquí, luego le pidió la información a la señora ministra pidiéndole sobre las fundaciones fantasmas. Y ya pidió a la Subsecretaría de Desarrollo Infantil y le informó, es un documento ya público que consta en el KIPUX, en donde dice, no hay dato
Solo le paso el dato. ¿Qué? ¿No hay información? No hay la información de la Pero debe haber un fundación. registro de la fundación. Debe haber registro de la fundación. Lo que estoy diciendo es que no hay la justificación para llamarla fantasma. A eso me estoy refiriendo. A eso me estoy refiriendo. O sea, la ministra les llama fantasmas, dice usted, pero no logran justificar por qué son fantasmas. Textualmente, esto está dicho no por mí, está pedido por la Asamblea y está en el primer informe del requiriente, que es a la subsecretaría pertinente, que es la de Desarrollo Infantil, que le dice, no, si cumplen. Porque es así, Fabricio. Más allá de que qué bueno que les investiguen, ojalá les metan presos a todos los que han desfalcado al Estado. El tema es de que usted tiene un documento que está sustentado con normas y con responsabilidades individuales. Luego, la prestación del servicio, eso es lo de fondo. Me vuelvo a insistir, por eso creamos SARA. Por eso creamos el sistema automatizado de registro de asistencia que fue botado al tacho de la basura con un nivel de irresponsabilidad y de falta de conciencia social por los niños, por los adultos mayores, por la señora ministra. Botado al tacho de la basura. Pregúntele, llámele y dígale qué hizo con Sara. Yo le voy a mandar los videos de la presentación y todo lo que significaba aquello en lograr hacer el registro, garantizando que los recursos del Estado efectivamente sean bien utilizados, porque esto ha sido por años, ¿no? Entonces yo estoy aquí en varios medios de comunicación y voy a pedir a la Contraloría que haga una valoración de aquello. Es porque se intentó veladamente mancillar una acción administrativa que por contrario fue defensora de los recursos públicos. Una pregunta, esto fue hace 2 días, pero la Fiscalía, me imagino, todavía no le llama a declarar. No, y no sé si me llame, pues porque Si los denunciados son las fundaciones y los funcionarios que tienen que ver, pero no importa que me llame, yo iré gustoso para darle información sobre esto. Yo digo que siendo el Estado de Derecho deberían llamarle también a la señora ministra y decir, oiga, el único sistema tecnológico que venía mejorando el sistema de control para que esas fundaciones efectivamente cumplan con el país y con las personas vulnerables, usted le botó al tacho de la basura. ¿Por qué? Yo quisiera preguntarle por qué. Le juro, Fabricio, que hasta el día de hoy no lo entiendo. Entiendo la lógica de esa premisa perversa de decir lo anterior no vale, ¿no? Pero no entiendo que le pongan nombre y apellido a un tema que sirve a los niños, a un tema que sirve a los adultos mayores. Y no he salido a los medios, me he mantenido ahí, limitante en el tema de la opinión pública. Pero cuando tratan de mancillar, cuando viene y dice además una mentira, y dice, miren, esto pasa porque se les dejó de exigir 1 año de experiencia a las fundaciones. Falso. Mentira, no es cierto, no leyó ni comprendió. Y solamente con esto cierro, me queda un minuto. Claro. La ministra Rovira, en la declaración que hizo en los exteriores de la Fiscalía, aseguró que se están tomando correctivos. Se volvió a incluir el requisito de 1 año de creación para cualquier organismo que quiera tener convenio con el MIES. El personal de las fundaciones deberá pasar por un control del MIES, no del cooperante, y se suprimieron todos los acuerdos con las organizaciones denunciadas. Estas 3 medidas, ¿qué le parece? Con esto termino. Oiga, es que me dice que el MIES es los que verifica. Eso dice, el personal de las fundaciones deberá pasar por un control del MIES, si no del cooperante. Si eso se hace siempre. El cooperante no verifica, los que generan la exigibilidad y hace la verificación del cumplimiento de los perfiles es el MIES. Pregúntele dónde está. Vea, Fabricio, el problema es el no leer, ¿no? Curso intensivo de lectura y lectura comprensiva. Esteban Bernal, gracias por el tiempo. Gracias. Muy amable. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.